hacer una charla para decir, qué sé yo, y uno va siempre va volviendo con las fotos viejas, qué sé yo, nosotros todos jovencitos. No, pero dale, algo se te va a ocurrir. No, no se me ocurre nada. Estaba como cerrado, ¿viste? Cuando dice no se me ocurre nada, las musas pasaron de mí, nada, no. Bueno, yo te digo, qué sé yo. Pero como estamos en una campaña de limpieza y orden, gracias, Juan, gracias, comisión. Bueno, estuve acomodando, reordenando, tirando algunas cosas de la oficina, pero siempre pasa lo mismo. Uno dice, a ver, esto lo tiene. Oh, mira, ¿te acordás? Oh, ¿te acordás? Bueno, y lo mismo pasó con la parte de los instrumentos que están allá, ¿no? Y en el subsuelo. Y decía, bueno, vamos a tirar. Ay, ¿te acordás de...? Oh, no, decía Matías. No lo tiene. No, y así vamos. Bueno, así que cuando uno hace todas esas cosas, uno recapitula todas las cosas que estuvo haciendo, buena, mala, más o menos, qué sé yo, durante todos estos años, emparentado no solamente con los viejos conocidos, que son los aparatos, sino con los amigos que uno ha hecho acá. Así que no vamos a hablar de los amigos, porque las fotos siempre nos delatan, pero sí vamos a hablar de los viejos conocidos. La culpa de todo esto es de la Comisión de Seguridad y Higiene que tiene que hacer. Entonces, espera, vamos a ver. Bueno, lo primero que me encontré, les aviso que estamos entrando en el mundo, en el upside down. El mundo analógico. El mundo analógico. Este es un osciloscopio, que era la joya de la corona en los años, fíjense, no sé si lo pueden leer, pero acá dice SIG 77. SIG 77. No sé si se compró con la SIG, ¿te acuerdas? ¿Sí? Bien. Bueno, con la SIG también se compró, después vamos a charlar, aparte de la meta. Pero este osciloscopio era el osciloscopio. Esto es como está ahora, ¿sí? Con los módulos, y esta es la foto de cómo hubiese estado hace muchos años, que en realidad, buceando, la encontré en eBay. Yo les digo que con lo que tenemos acá y con lo que hay en eBay, podemos hacer un eBay nosotros. No sabe. Yo me metí en esta página, este tipo, Aaron Lanterman, es un tipo que los compra, si alguien quiere, por $1.500, funcionando, está, se encuentra. Uno lo puede comprar. No vamos a gastar esa guita, digamos. Pero es muy, muy gracioso porque el eBay te dice $500, enciende. No me gusta nada más. Pero este es el más completito porque esto tiene un mainframe, tiene 4 bahías, tiene 4 plugins, y acá nuestros estados, los plugins están acá, los nuestros. Yo me quedé maravillado, no sé si alguien lo abrió alguna vez, pero es una obra de arte como está dentro. Los circuitos, no, los circuitos y la forma de que estas perillas analógicas, todas, se conectaban unas con otras. Una obra de arte, una obra de arte. Este tipo lloraba, casi decía, mira lo que es esto. Bueno, ahí uno entiende ahora por qué cuidábamos tanto esto y por qué no peleábamos tanto con esto. Era el osciloscopio. Por supuesto que no era digital, era analógico. Entonces, ¿cómo sacábamos los datos? Bueno, los datos los sacamos con una cámara fotográfica en el centro, con nuestro fotógrafo que era Henry. No vamos a hablar de Henry. Pero la cámara se ponía acá en la pantalla. Había que setear bien todas las perillitas, todos los tiempos, qué sé yo, y uno podía obtener este tipo de foto, de señal, para decir, bueno, este es el pulso de tensión, este es el pulso de corriente, y el láser está acá. Esto es una parte de la tesis mía, así que yo lo sé también, pero todo era fotografía. Bueno, fotografía rollo.
y tal, olvidate. No, nada. Salía mal la foto, otra vez al día siguiente, o los 2 días, cuando se ha revelado el rollo, bueno, hay que setear otra vez esto, sacar varias veces la misma foto con distintos tiempos, etc. Bueno, así que este fue nuestro primer viejo amigo. Muchos hicimos con eso. Los otros amigos que encontré por ahí, que están limpios, son los instrumentos analógicos que usábamos para deconstrucción, para recuperación de señales enmascaradas por el ruido, el Voskhar y el Loki. El Voskhar es un mediador. Nosotros, como siempre, trabajamos con pulsos láser y pulsos de corriente. Uno tenía un pulsito, después se apagaba todo, otro pulsito, se apagaba todo. Entonces, lo que hacía este aparato era generar una ventana temporal donde se mediaban los señales. Y bueno, y eso le quitaba mucho la relación, le aumentaba mucho la relación señal-ruido. El lock-in también es un amplificador donde, junto con un chopper, uno generaba una frecuencia de modulación y entonces uno podía rescatar una señal muy metida en el ruido como una señal continua. Eran también joyitas, eran también joyitas. Era un infierno porque había que setear todos estos, los parámetros eran muchos, y había que buscar el parámetro adecuado para tu experimento. Entonces era bueno, pero lo hacíamos. Lo hacíamos, creo que está en funcionamiento, y creo que está en funcionamiento. Este no. Pero estos, sí. No es que lo quieran usar ahora, pero por ahí lo podemos vender a nivel. Bueno, el otro, el que encontré, fue un plot, un graficador. Ya olvidate del plot, del bridge, ya no practicamos nada. Esto se grafica así, hermano. Ponías una señal X acá, una Y acá, otra Y2. Nosotros teníamos este, que era el más caro. Entonces, acá ponías dos lapiceritas. Y entonces esto se movía al ritmo que... Sí, primero eran plumas Hewlett Packard, muy bonitas. Salía, cuando se terminaba la tinta, se compraba otra. Y se terminaba la tinta sonante porque ya otra no se podía comprar, ya el dólar había subido. Entonces, las piromes Bic empezaron a reemplazar a esas tintas, que funcionaban bastante bien. Entonces, acá se ponía una señal, acá otra, y entonces acá se graficaba la señal que uno quisiera poner. Esto es como está en eBay, todavía está, y esto es como lo tenemos ahora. Hicimos muchas cosas con esto, y entonces cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, uy, ¿te acordás cuando hacía tal cosa, tal cosa? Ahora les voy a mostrar que sí, se usaban y yo las usé. Esto encontré el controlador de la cámara holográfica, pero no encontré la cámara. Se los dejo a ustedes, porque esto no sé dónde está. Lo que va conectado ahí, ¿no? No sé. Tampoco. Roberto, tampoco. Ah. Bueno, tuvimos láseres hechos acá en el CIOP. Este es un láser de nitrógeno, de campo pulsado, que se hizo, esta es como la versión final, porque hay otras que no les saqué foto, pero esta es una versión final. Creo que Jorge lo hiciste vos y no sé quién más, con otra gente. No sabés cómo nos acordamos de todos ustedes. Pesa como 3 toneladas. ¿Ese dónde está? Ahora está en el pasillo. Y ya me combinaron a que lo saque del pasillo, porque el pasillo tiene que estar libre. Y nadie lo quiere levantar. Es muy fuerte. Digamos, es lo que ahora se llamaría... Es robusto. No. Ese no está en eBay, ¿cierto? Este no está en eBay. Este no está en eBay. El otro que no está en eBay es el láser de Mario, láser pulsado, de multilínea de xenón, que es este tubito, lo digo para los que no lo han visto nunca, este tubito que está acá, que con estos cables
Se le llevaba una tensión alta que se descargaba a través de un spark-gap que no se ve acá, pero por ahí lo podemos ver después. Y lo que se hacía era estos espejitos, uno que está acá y el otro que está allá adelante, no se ve, se alineaban y cuando se alineaban salía la radiación láser, salía el haz derechito, color. Estos son multilíneas, pero en la zona del verde, así que estamos en la zona del visible, así que salía un haz hermoso. Era mágico mover girar y de pronto tac, salía el haz, a veces no. Por eso era mágico. Era mágico. Era mágico que salía. Bueno, también tuvimos láseres comerciales. El láser más importante de fines de los 70 para nosotros fue el láser multilínea continuo de argón. Esto sí lo saqué de eBay por $550, lo podemos volver a tener. Funciona también, dice. Tenemos estos nosotros mismos, no le saqué foto a nosotros porque está en el subsuelo y creo que Daniel y Matías me dijeron, no, eso no es. Se lo saco porque esta es la fuente y pesa un montón y está todavía cableado con todo este umbilical que se conecta con la fuente. Esto se refrigeraba con agua, está hecho grande. ¿Vos te acordás qué potencia tenía? ¿Cuánto consumía? 15 kilovatios. Sí, más o menos. Había unos transformadores así grandes que cuando se encendía empezaba todo el tiempo. Y era complicado. Pero fue muy importante también por todos los trabajos que se hicieron con este láser. Era sintonizable en líneas que iban en todo el espectro visible y cuando se juntaban todas se podía bombear este láser de colorante, una fuente de bombita de colorante que hacía circular el colorante y en un jet entonces el haz de este láser se enfocaba sobre ese colorante y acá dentro había una cavidad que hacía salir un haz láser que era sintonizable. Era lo importante para nosotros, que era sintonizable en forma continua, de tal modo que uno podía elegir la longitud de onda que quisiera dentro del rango de este colorante. Si uno quería irse de ese rango, hermano, arremangate, cambiar el colorante con el polvito, el alcohol, todo manchado. Lo usaba mucho Ricardo Uchovi y venía con todo las manos manchadas, todo con guante, todo con pelotas. Pero fue importante. Y lo encontré también. Este era el nuestro. Ese era el de ustedes. Este es un láser de argón. Argón continuo también. Era multilínea, no me acuerdo. Era multilínea. Era multilínea, pero este cosito que está acá es un refrigerante, un cooler, porque no tenía tanta potencia. Este sí necesitaba 2 tanques de 1000 litros, que el agua pasaba. Este no. Este lo usaba la gente de óptica. Bueno, y los últimos láseres que... No, estas son fotos no nuestras, pero son el láser en el 90 y a mediados de los 90 se compró el láser de neodimio pulsado con separador de armónicas. Este nene está llorando porque ya no funciona más. Tuvimos también un láser sintonizable de estado sólido, no pegó. También está llorando porque no funciona. Y el último láser más bonito y más otra joya de la corona, el láser de pulsos cortos, que tampoco está funcionando, aunque quiere funcionar. Bueno, esas son todas las cosas que yo fui encontrando, que usamos y que me llevó a mí a pensar, bueno, uno con estas cosas uno puede, todo analógico, pudimos hacer cosas. ¿Cuántas cosas pudimos hacer? Bueno, algunas de estas una rama importante de este centro es la espectroscopía, así que estamos llenos de espectrógrafos, grandes, chicos, medianos. Estos son los más a mano que uno tiene. Este es un imaging que ahora está funcionando. Bueno, y estos dos de abajo, los fotografié, estos sí son nuestros.
Este es parte de un equipo de absorción atómica. Este es un espectrografito que ahora se usó siempre para seleccionar longitud de onda, que es a mano, a manija. Le daba esta manija y hace clic, 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 y sintonizaba o salía la longitud de onda que se quería. Y este otro, que Jorge se acuerda bien también, es el viejo Jean-Relage. Este es un espectrógrafo que tenía dos redes, una para el visible, otra para el infrarrojo, y tenía un motorcito. Este ya no era digital, era analógico, pero se podía manejar a mano como este, con esta manivela, o si uno pulsaba algunas de estas perillas, era como volver al futuro, pero para atrás. Eran cambios, porque no sé si alcanzan a ver, pero esta tablita era la tablita de velocidades. Entonces uno decía, ya no me acuerdo, pero decía, esta adentro, esta para la mitad y voy a tal velocidad. Esta más adentro y por allá. Entonces uno lo ponía, que andaba con un transformador de 110, otro infierno, y empezaba. Y esta lamparita que está acá te indicaba el fin de carrera. Que se indicaba el fin de carrera porque había dos contactos, uno que estaba fijo y el otro que llevaba la red, y cuando tocaban, se debería haber cortado la carrera. Pero no se corta la carrera. Muchas veces no se cortaba y el motor hacía ¡El mundo! ¿Qué? Y el mundo venía. Otra vez me hiciste esto, no puede ser, qué sé yo. Lo daba vuelta y lo arreglaba, pero lo arregló tantas veces que ya casi no funcionó más y lo usamos a mano. Esto se usó mucho y prometo mostrarles algo que sí funcionó. Y ahora empezamos a usar los aparatos. De los aparatos, digamos, tradicionales, es el decano de los espectrógrafos. Shimatsu, que vino con la mudanza aquí de la facultad, y vino con la mudanza de Ciudad acá. No sé cuánto pesa. Cuando nosotros lo movimos directamente por acá, también piernas, porque tuvo que mudarlo con unos pinches, qué sé yo. Mudarlo dentro del salón, nada más, ¿no? Es todo hierro, adentro es todo hueco, acá tiene las redes, allá atrás tiene un espejo, tiene 1,5 metros de distancia focal, creo. 3,4. ¿Cuánto? 3,4. 3,4. Bueno, entonces acá cambian, es la inflación. 3,4 de distancia focal, pero la red se podía girar en 9, cosa de que la dispersión, la resolución era muy grande, ¿no? Y acá se hacían unas fotos de unas otras placas que usamos nosotros para ver los láseres de nitrógeno en el ultravioleta, que si ustedes, ahora lo vamos a ver en la próxima, esta banda de ultravioleta tenía muy poco rango, tenía unos 4 o 5 angstroms, un 0,5 nanómetros. Y sin embargo, nosotros teníamos que ver todas las líneas vibracionales y las rotacionales adentro de eso. Así que nos teníamos que ir al orden 9, la red estaba así para el otro lado, y por supuesto, el espejito que estaba acá es un espejito. Un espejo así, con un montaje muy robusto. Como la red y el espejo no estaban en el mismo plano, los espectros empezaban, ya que uno aumentaba el orden, empezaban a subir, subían, y entonces se iban de la zona donde estaba la placa. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que meterse por la otra puertita que está acá atrás, esta que está acá, mover con un tornillito el espejo para volver a posicionarlo bien y sacar los espectros como corresponde. ¿Cuál es el problema? El problema era que eso lo hacíamos nosotros. Estábamos allá, pero después al día siguiente venía Mario, venía Jorge, y decía, voy a sacar un espectro en primer orden. El espectro le salía por allá arriba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sé yo? Y después yo, viste, con el tornillito, lo volví a poner. ¿Quién tocó el tornillo? No, yo no fui. Así fue. En el 80, con ese aparato, sacamos nuestro primer trabajo. Fíjense que
empezamos a ver algunas líneas nuevas. Las nuevas son las que aquí no están señaladas, las que están en blanco acá. Y había nuevas transiciones porque esto se hacía con un tubo tipo como este. Nada más que este, como había que refrigerarlo a temperatura de nitrógeno líquido, había que poner el nitrógeno líquido dentro de una caja. Entonces había que hacer un embalaje de telgopor, bien cerradito, bien cerrado, y con un embudito, un termo de aire líquido, truqui, truqui, truqui. Y a la media hora se manda el aire líquido, truqui, 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 así. Bastante, digamos, toda la tarde, o todo el tiempo que durara la exposición. Esto está sacado en esas condiciones, entonces dependiendo de la tensión, la tensión a la cual uno trabajaba, fíjense que las tensiones eran, la más chiquita era 15 kilovolts, eso era para nosotros nada, ni volar un mosquito. La de 25 más o menos, pero hemos llegado a 35. Si lo pienso ahora, lo hubiera hecho. Sí, la bocha estaba cerquita. Y esta es una variación de la salida láser con la presión, distintas presiones, etcétera, etcétera. Después uno hacía todas las medidas y sacaba cuáles líneas eran importantes. Pero lo importante de esto es que al principio nosotros veíamos cuáles eran las transiciones nuevas, pero después teníamos que hacer la explicación. Empezamos a decir, bueno, pero falta algo más. Entonces uno se mete un poquitito más profundo, más que ver, digamos, simplemente cómo se obtienen esas transiciones nuevas. Entonces a partir de ese estudio de mayor profundidad, de decir, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que intervienen para que salga tal o cual línea y no salga tal o cual línea? Se hicieron varios modelos muy, muy sencillos al principio sobre cómo se pueblan los niveles, etcétera, etcétera, cómo se despueblan, y con este tipo de ecuaciones de población de los niveles y unas ecuaciones de rate, bueno, se podía sacar cuáles eran las líneas que uno podía llegar a tener. Estas son gráficos de cómo sale una banda cuando no sale la otra y cómo sale una cuando sale la primera, de tal forma que esas bandas están interconexionadas entre sí, y eso es lo que daba lugar a un mecanismo de población en cascada. O sea, excitábamos arriba, cascadeaba hasta abajo, el de abajo mandaba la luz, pero si yo el de arriba no lo corto, entonces el de abajo no recibe población, entonces no hay luz. Bueno, hicimos todos esos estudios, lo hicimos con el nitrógeno, y lo hicimos también, esto es para nitrógeno, pero después lo hicimos también para el láser de monóxido de carbono. Ese láser de monóxido de carbono fue la base de la tesis que parte mía, y fue muy gracioso, porque yo había salido del servicio militar, y entonces la Yerta me dijo, bueno, vos vas a terminar y hacer láser de nitrógeno, ya estaba hecho, láser de monóxido de carbono. ¿Te parece, Mario? Monóxido de carbono es medio venenoso. Ya lo sé, dice. Son las... Mira, dice, son moléculas diatómicas. Bien. Y los becarios son entes. Bueno, no sé cómo me protejo. No, dice, yo te ayudo. Entonces, me mandaron a donde está Raúl ahora. En ese momento era Siberia, venida al campus, más o menos. No había nadie, se había ido la gente que estaba ahí. Y, por supuesto, las ventanas abiertas. Olvídate del invierno. Gamulán en ese momento. Así todo, desplegar todo. Creo que ahí empezamos a usar, no usamos espargá, usamos tiratrón, una forma nueva de disparar los tubos que los hacíamos nosotros. Pero era un bodrio, porque el monóxido de carbono lo teníamos que comprar en un cilindro, un tubo a presión. ¿Quién iba a abrir un tubo de monóxido de carbono? No, dice el gallo, vos abrí la ventana, quédate tranquilo. De hecho, lo teníamos puesto afuera.
Pero Mario, dice, vos querías hacer la tesis, terminá. Si querés, se te compra el pajarito en canario. ¿Para qué? No, dice, porque los canarios son los que primero deciden el monóxido. Si vos lo tenés, el monóxido cae. Si vos lo tenés no, el canario nunca se compró. Espera un minuto. Déjame aclarar una cosa. El canario existió. ¿Qué pasó? El canario existió, pero un día que entró al laboratorio el casero, ¿cómo se llamaba? Campañaro. ¿Qué hizo? Y Campañaro era amante de los pájaros. Vio un pájaro poblado y armó un escándalo y dijo que No sabía nada. lo tuvimos que sacar. Ah, no sé. No. Mirá lo que me ven durante ya 47 años. Ahora, como hay tantos edificios nuevos, no sé qué habrá pasado con los pájaros, pero en la época de Campañaro acá había una variedad de pájaros impresionante. Sí. Que él los cuidaba. Claro, tenés razón. Mirá, no sabía. No supimos nunca. Sí. Esperábamos el canario para Yo esperaba el no canal. morir. Quedó el canario chico. Ahora no puedo seguir, ya está. Estamos traumatizados. Peor todavía. Porque después, creo que en ese momento vino el mundo. Entonces lo mandaron allá arriba, ¿dónde íbamos nosotros? Bueno, si yo te preparo un lugar y nos mandaron a lo que es espectroscopía 2, que Campañaro había tapiado la ventana. O sea que olvidate de salir por la ventana, respirar un poco, nada. Me dijo, bueno, vos trabajás acá tranquilo, yo cierro las puertas. Así que yo estaba con todo ese con todo este aparataje, con digamos, con un tubo parecido a este, con todo toda la parte eléctrica, toda la parte refrigerada, y además en una caseta, un tubito así, un cilindro con monóxido de carbono, que estaba metido. Bueno, lo voy a decir. Le saqué la capucha que tenía el comparador, que era una capucha toda de vidrio, madera con vidrio, y la puse ahí arriba. Uno de los vidrios lo saqué, le puse un nylon, le puse un tubito para sacar el monóxido de carbono, y no, sin canario. Ahora sin canario, sin canario. Y entonces yo estaba mirando la placa, mirando la tensión, y mirando el coso, a ver si. Bien, acá estaba. Bueno, Y además tenía otro problema. El tubo, cada vez que se descargaba, Claro. y después de un cierto número de descargas, se tenía de color caramelo. Así que había que limpiarlo bien por dentro, porque si no, no se podía. Claro, el carbono se descomponía, el CO se descomponía en carbono y oxígeno, y el carbono se depositaba en las paredes. Eso contaminaba la descarga, se pudría todo. Chao. Sacar todo, despegar las ventanas que estaban pegadas con Foxipol transparente, porque era el que se podía despegar. Sacar, calentar un olor. Yo creo que si había entre el monóxido y el olor ese, yo todavía estoy. Ahora todo queda claro. Ahora, gracias, ahora queda claro. Bueno, así que entramos en una zona donde empezamos a tratar de profundizar un poquito más en los mecanismos. Y entonces uno ahí se da cuenta que cuando empezás a profundizar en los mecanismos, ya necesitas algún otro instrumentito que no tenemos. Entonces, después de esas experiencias con el nitrógeno y con el monóxido de carbono, ya un poco más libre, arrancamos con el láser de cero. Vamos a hablar de cero, que es otro láser señero de este centro, donde también el láser era un láser pulsado, con descarga tipo de muy alta tensión, y entonces lo que se había que ver ahí era un
una especie de compromiso entre si la salida del pulso era, era doble, era triple, no era un solo pulso láser, sino que dentro del pulso de corriente había doble pulso, entonces el mecanismo de excitación era que tal vez se poblaba, se despoblaba, se despoblaba, se despoblaba, y entonces hicimos también ciertos niveles de energía con la gente de espectroscopía, una red de cuello, y pudimos sacar alguna comparación sobre cómo se podían reproducir este tipo de variaciones de la salida láser con la densidad de electrones dentro de la onda. Esto también conllevó el estudio de todas las descargas gaseosas, que hasta ese momento eran descargas gaseosas continuas. El libro de, no me acuerdo el libro, así blanco, el Willet. Ah, sí, El sí, Willet sí. descarga continua, entonces me lo leí todo. Y al final decía, las descargas pulsadas se verán en otro volumen. No, era muy poquito lo que había descarga pulsada, así que nada, tuvimos que leer trabajos y así. Cada vez nos metíamos más en el fondo. Lo interesante de esto son dos cosas. Primero, estas fotografías que están acá, ya no teníamos el láser analógico, ahora tenemos uno digital, que está acá. Este es. Lo rescaté. El osciloscopio. Perdón. Este es un Tektronix 2430A Digital Oscilloscope. Que los datos se sacaban con una RS2. Bueno, para nosotros era lo mejor. Y después de este vino otro que tenía una cosa ultra súper moderna, que era un disquete de 3,5. Estaba por acá. Disquete de 3,5. Era maravilloso. Todos queríamos usar eso. Pero bueno, ese lo tengo que encontrar porque no lo encontré. Creo que sé dónde está, pero... Bueno, la otra cosa que también estuvimos mirando era que al final no se pudo explicar porque ya había que entrar demasiado en la parte de, había que bucear un poco más profundo en la parte de los mecanismos y de la parte de cómo se distribuía esta densidad de electrones dentro de la descarga. Es, fíjense, la salida del láser, que son, uno siempre piensa que el láser es una mancha, un spot redondito. Bueno, este era redondito, pero a tipo anillo, tipo agujero negro. Y fíjate si podés darle a esto. Ese es un videíto que hice hace tiempo. Están Mario y Jorge Reina en el laboratorio de Simanso, y creo que estaban discutiendo si salía tal o cual línea, qué sé yo. En un momento dado, este es el láser que yo les decía, salía cuando estaban todas las bombas de vacío y la fuente pulsada de corriente, y salía este ritmo, taca, 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 y está saliendo todo verde. Yo estoy acá, por supuesto estoy detrás de una red de difracción que está tomando la salida, y el primer orden son todas esas líneas que están ahí. Mario estaba buscando que saliera una red de difracción y dice, acá está, ahí está. Porque en realidad esa línea era una línea ultravioleta que salía cuando él dañaba la presión, estaba justo, no sé, si te acordás. Estábamos muy acaloradamente no puede ser eso. Acá no se ve porque esa pantallita no era fluorescente, pero este papel sí era un papel blanco que florecía, entonces en realidad esa no era una longitud de onda que estaba en el visible, sino que estaba en ultravioleta, por eso veía. 3.345. 3645. Yo ahí era el fotógrafo, así que no me preocupo.
No, no, esto era el ciclo pasado. Literalmente. O fue a principio de los 2000. Bueno, Daniel, se ven los cables. se ven los cables, exactamente. Los cables siguen estando en la misma posición de seguridad De seguridad. que tenemos. Ahí donde quedaron los tres regalos. Claro, por eso se pintó. Bueno, gracias. Bueno, así, eso era un día en la oficina. Un día libre, en la oficina. Después de ahí ya estábamos lejos de las descargas pulsadas, ya bueno, no se podía ir más allá, así que con los dos Jorge nos pusimos a trabajar en la medición espectroscópica y óptica de gases contaminantes. Bueno, eso ahí. Pero yo siempre estoy en el monóxido de carbono, en el gas contaminante, en el SO2. Me acuerdo que, y en el ultravioleta, no lo puse acá, pero cuando hicimos Europio, la verdad es que el Europio tenía una transición en el UV, había que citarlo como UV. Y vos un día me trajiste una lámpara de mercurio sin el capuchón. Usar esto. Era buenísima. Era buenísima. La usábamos donde ahora en el último laboratorio, que tiene un agujero y pasa al laboratorio del medio, donde ahora está el niño. El agujero es así, más o menos, está en la pared. Pero claro, esto era mucho, entonces yo tenía que achicarlo bastante. Entonces le puse del lado donde estaba la lámpara y del otro lado un cartón con un agujero. El cartón quedó mal al segundo día. Y viene el mundo. Mira, no, dice, están todos locos, yo acá no entro nada. Pues yo le pedí que me ayudara con el circuito. No, acá hay un fotón. Y se digo, pero está apagado, no importa, el ultravioleta qué. Se fue, no me quiso ayudar. Dice, ustedes están locos, ustedes van a saber lo que te va a pasar con el ultravioleta. Ya tuve un problema de porno hace mucho tiempo, pero ya me curé. Ya... No ves, no aprendes nunca. Bueno, no me ayudó, pero así que seguimos con los gases contaminantes. Esto fue, y ahí sí empezamos a necesitar otros aparatos, que esto es lo que quiero remarcar. Cada vez que uno empieza con una cosa nueva, uno necesita instrumentos nuevos. En este caso, el instrumento nuevo eran estos telescopios que se hicieron en el taller de óptica del observatorio, con Luis Martorelli, y todo esto es Martorelli Design. El diseño Martorelli, así que esto es un tubo de cloacal, digamos, pintado, pero con los espejos bien, que con la lámpara de xenón y con este trípode nos subimos al techo de, bueno, no sé si lo pueden leer acá, pero ahí dice, el cartel dice Jimmy, que es donde ahora está Dionis. Bueno, éramos amigos porque siempre íbamos a comer ahí, y alguna hamburguesita nos daban, pero no subía hasta la terraza, teníamos que bajar nosotros, qué sé yo. Dice, bueno, pero va a salir el cartel, qué sé yo, este tipo quería propaganda. Sí, así que sacamos esta foto. La hamburguesa por cambio. Hicimos otro, con esto se medía la absorción de, por ejemplo, del SO2, yo siempre con el sulfuro, algo que me inspire con el SO2, con las bandas, fíjense que esto está en el ultravioleta, otra vez el ultravioleta, siempre estamos ahí, pero se podían medir concentraciones de 25 partes por billón, una cosa así. Estas son resultados que hicimos después de algunos años de mejorar la cosa, con en la destilería. La destilería nos permitieron, a través, ¿cómo se llama la empresa? Petacol. Petacol era una empresa que estaba asociada al proyecto CEGI, y era un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, y necesitaba una
empresa que firmara que si los resultados eran buenos, los iba a tomar. Esta empresa, porque se contactó, era una empresa que tenía una empresa de incineración de residuos industriales en Campana. Y dijo, sí, yo me firmó todo, empezamos. Inclusive nos permitió ir allá, te acuerdas, a ver una chimenea, ofreció sus chimeneas para que hiciéramos algunos experimentos. Creo que un día viene y dice, mira, tengo un problema. Dice, yo tengo llegada al legislador, dice, porque si esto está bien, vamos a hacer una ley para que las chimeneas de todas las industrias tengan este aparato. Muy bien. Los legisladores no le dieron bola, evidentemente. El tipo no consiguió nada y tuvo que cerrar su empresa porque no había ninguna empresa industrial que le mandara los residuos para incinerar. Así que ahí esa parte, o sea, la parte de ingenierización de este tipo de sistemas quedó trunca. Esa es una cosa que habría que pensar siempre, que a veces, digamos, nosotros en los laboratorios tenemos forma de hacer este tipo de instrumentación o de tipo de medición, pero después falta el paciente, que es llevar adelante esa parte que es la parte de, bueno, pongámoslo en marcha en serio, con ingenierización de los prototipos, etc. Bueno, ese paso siempre nos ha faltado. En muchos casos nos ha faltado. Esto es digamos, un gráfico donde se muestra durante una semana cómo varían en distintos horarios las concentraciones de SO2 en la destilería, que coincide también estos picos grandes. Siempre eran, fíjense, bueno, no sé si lo pueden ver, pero estos son las 14:30. O sea, a la hora de la siesta largaban un chamaco y nosotros lo detectábamos. También había un aparato comercial en la tecnológica que estaba cerca y a la misma hora, los mismos días, también detectaba unos picos máximos. Había una especie de contrato con esa empresa que decía, bueno, ustedes denme los datos a mí y después los ven. Cuando vieron esto, dijeron, bueno, lo vamos a pensar y no siguieron con el sistema. Dijeron, bueno, se terminó su contrato acá, levanten los telescopios, levanten todo. Te digo que entrabas ahí al playón, creo que el playón del helipuerto. Impresionante. Nosotros teníamos los telescopios puestos en 2 casetas, tipo casetas de guardia, y creo que en 3 meses el candado desapareció. Pero no porque se lo robaron, se hizo. Desapareció. Por este. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a ver el espectro, que estos espectros se tomaban cada 5 minutos, una cosa así. Yo llegaba al día siguiente, yo lo programaba, lo estaba tomando, llegaba al día siguiente y alcanzaba a ver a simple vista las bandas de absorción del SO2, que en realidad para llegar a este resultado hay que hacer pasar una línea de fiteo, hay que hacer un algoritmo especial. ¿Qué algoritmo, hermano? Se veían así nomás. Entonces, con razón, el pobre candado no aguantó. Bueno, pero fue interesante saber que se podían hacer estas aplicaciones tecnológicas, para lo cual antes, ahora sí les voy a mostrar, acá en el laboratorio usábamos el viejo Jarrelage, el que se hacía una lámpara de xenón, y para simular un paso grande le pedimos a Martorelli Design que hiciera una celda de multipaso, o sea, una celda donde hay 2 espejos y la luz se refleja varias veces, simulando un camino largo. Después lo pueden ver, damas, caballeros, para el bolsillo del caballero, y la carta de la dama, porque es un montón, pero fíjense que es otro tubo de PVC, por acá entraba el gas, por acá salía, y con estos se alineaban estos 2 espejos ahí, para tratar de sacar la mejor salida.
pesaba bastante. Bueno, este tipo de celda nosotros la queríamos hacer. Este fue un prototipo que nunca salió de prototipo, pero Torlas, por ejemplo, las vende a $10.000. No así. Más lindo. Pero es interesante porque es una forma muy de banco de laboratorio poder hacer esta forma. Yo creo que con Raúl habíamos dicho, che, vamos a hacerla. Dale. Bueno, ahí tenés el modelo. Más chiquito, mejor. Bueno, nada, después de estar con el tema de los contaminantes, digo, bueno, ya está, vamos a otra cosa. Empezamos con, Jorge empezó con un trabajo sobre partículas. Que empezó, ¿se acuerdan? Que la gente de cuero quería medir el tamaño de unas partículas de emulsión de cuero que se importaban, pero ya en ese momento no se importaban más. Entonces ellos hicieron unas y dijeron, che, ustedes no pueden medir cuánto valen qué tamaño tienen esas particulitas. Dice, porque en realidad si nosotros las llevamos al microscopio, cuando se secan, se coagulan y no vemos el tamaño verdadero. Entonces, en ese caso, habría que verlas en vivo y en directo. Entonces, con espectroscopía, con scattering, se pudo hacer eso. Y de esa experiencia se pasó al estudio de partículas muy chiquititas metálicas. Se llaman las nanopartículas metálicas, que tienen cuando están en solución, tienen un pico de absorción. Es un plasmón, no vamos a explicar qué es un plasmón, pero es algo muy característico de ese tipo de partículas. Las nanopartículas de los metales nobles, oro y plata, tienen este pico de absorción en la zona del visible, lo cual a nosotros nos cae al pelo porque es casi lo único que tenemos. Bueno, entonces, después de generar este tipo de partículas en forma química en Rosario, se hicieron los espectros, se hizo un conteo en un microscopio, en un microscopio electrónico allá, y se empezó a trabajar, y este es otro museo que tuvimos muchos años, sobre cómo varía el índice de refracción de esa solución de nanopartículas con el tamaño de las nanopartículas. En general uno está acostumbrado a que el índice de refracción solo dependa de la longitud de onda, que es lo que nos enseñamos en física 2. Para nosotros el agua es 1,33 si no me muevo de ahí, y el vidrio es 1,55 y déjame jorobar, y si me corres un poco, 1,56 y me voy a otra lámpara. Pero que dependa del tamaño, entonces hubo que estudiar todos los mecanismos, todos los modelos para los cuales ese índice de refracción se podía poner en función de la función eléctrica, que estaba dividida en dos partes, electrones ligados, electrones libres, el modelo de Brud, etcétera, etcétera, y por lo tanto con alguna variación en este parámetro, que es el parámetro que mide un modelo de oscilador forzado y con roce, esto mide, digamos, el roce de ese modelo. Entonces, si a ese modelo se le agregaba un término que dependía inversamente del tamaño de la partícula, era posible resolver, digamos, o simular estos espectros. Este tema ya estaba conocido, pero lo que se hizo acá de nuevo fue sacar unos parámetros específicos de las nanopartículas que no se habían sacado. Ese trabajo tuvo muchas citas y fue pionero porque fue el que largó, digamos, toda una línea de trabajo nosotros, en la que no solamente tuvimos que leernos el Bohren y Huffman, que otro libro así, un ladrillo, porque es muy completo, pero está escrito por Bohren y por Huffman. Que yo no sabía, Bohren vino acá a Argentina. Vos te contactó una vez en email. Me parece que nosotros, Jorge le Sí, y te dijo, son de la Universidad de La Plata. Sí, pero ahí esto. ¿Cómo no saben esto? Dice, ahí estuvo Ricardo Gans.
Y esta es la teoría de Mi Gans. Bueno, muy bien, me alegro mucho, qué sé yo, sí, les voy a mandar. Bueno, nosotros sacamos fotocopia del libro y creo que él mandó un libro. No, creo que la biblioteca de física. Este, pero es un libro, está muy, muy bien escrito, es muy gracioso como lo escribe. Y lo escribe. En general los libros están escritos como en secuencia. Bueno, esta secuencia no existe. Uno dice, bueno, quiero ver, qué sé yo, el índice de refracción de esto. Te tenés que ir al capítulo 8. Pero después quiero ver las partículas del capítulo 16. ¿Por qué no escribís en orden? No, va escribiendo como le va saliendo, qué sé yo. Así que es un libro muy bueno, pero para saberlo tenés que leerlo todo. Tenés que leer bastante detalladamente, no todo, pero algunas de los capítulos sí. Y entonces nos dimos cuenta que ahí empezamos a necesitar otra cosa. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos estudiando la luz, no estamos estudiando la propagación, no estamos estudiando descargas en gas, estamos estudiando la interacción de luz con partículas, y partículas muy chiquititas, ¿no? Y esas partículas muy chiquititas es materia muy chiquitita. Ah, hermano, entraste en otro terreno. En terreno donde no me vengas a decir que vos a las partículas chiquititas las medís mirando el espectro. Acá, la comunidad de partículas chiquititas, usamos microscopio electrónico, usamos microscopio de fuerza atómica, y te puedo dejar un Raman, que por suerte este Raman lo teníamos, el microscopio Raman, ¿no? Por focal. Bueno, así que, obviamente, esto es un servicio, esto es otro servicio, pero uno no puede con estas cosas, y esto es lo que quería transmitirle. Cuando uno empieza con estas cosas, uno no le puede decir a la persona que está acá, porque está acá, che, me dime esto y me dime esto. No, uno se tiene que involucrar, y para involucrarse, uno tiene que empezar a leer algo, estudiar algo. Bueno, así que tuvimos que ver bien algunas cosas del microscopio de fuerza atómica para no pedirle algo que no se pudiera hacer, y lo mismo acá. Aquí, este microscopio estaba en Campinas, ese sí le hice un pequeño curso. Esto lo manejaba Diego Muraca, un marplatense que está hace mucho tiempo en Campinas. Y el microscopio de fuerza atómica, que era una adquisición reciente del Instituto de Física de La Plata, y lo manejaba en ese momento Marcela Fernández Barra. Y acá aprovechamos una conjunción importante. Nosotros teníamos un láser de femtosegundo, nuevo, funcionaba. Este estaba recién incorporado, así que necesitaba gente que lo usara. Este estaba también recién incorporado, y también se incorporaba al mismo tiempo, más o menos, el microscopio TEM de ITEC. Y también necesitaba gente, y ahí estamos, tengo las partículas. Vamos. Sí, vengan. Entonces, vinimos acá, fuimos a ITEC, ahora lo muestro, y este también estaba recién llegado. Y me acuerdo que me dio una bronca porque nosotros habíamos hecho unos trabajos de Raman, con un Raman hecho acá, en casa, con el Mechel, que no le saqué la foto, no le sacar la foto. Y era un lío porque se sacaba el espectro, bueno, por el filtro, se saca el lambda, pero esto, el Raman mide corrimiento. Entonces hay que pasarlo. Corrimiento Raman, hay que restar la longitud de onda del láser que te pones, hay que restarlo, hay que hacer todo el gráfico, y después de más o menos 24 horas de trabajar, tenías el espectro. Cuando vino este, ¿cómo se llamaba el tipo que lo instaló, el brasileño? Portugués. ¿El portugués? América. Vino Américo y yo estaba así. Mira, dice, aprieta acá. Apreté y salió un espectro. Me quería morir, no, me fui de bronca, pero después yo estoy 24 horas y vos con un pedo. Ah, viste, qué bueno, me decía. Así que también lo usaba. Así que eso abrió un montón de posibilidades, así que estuvimos también con Valeria, con Marcela, con Diego Muraca y con la gente del CERMIC haciendo una comparación entre las partículas que se hacían
por ablación y las partículas que se hacían por métodos químicos. Le hicimos toda la parte de estudio de AFM, le hicimos toda la parte de Raman. Este es el Raman que hicimos así casero, bastante. Y estos son los espectros de microscopía electrónica. Entonces, fíjense que a medida que uno va avanzando en su camino, va encontrando cada vez más cosas y va necesitando más instrumentos. Y se va metiendo en terrenos donde, como nos decían acá, no, momentito, vos primero me mostrás esto y me mostrás que es una esfera y después me mostrás, tranquilo, después te voy a creer que estas cosas que vos ves acá, estaban acá, que estos espectros que vos ves acá, son lo que son. Bueno, nos llevó algún tiempito convencer a la gente, pero después ya empezábamos a hacer estas comparaciones, por ejemplo, con las partículas de plata. Entonces dijimos, bueno, ya empezamos a estar un poquito más cancheros, y lo hicimos con, ¿dónde estamos? Con partículas de níquel, donde ahora el níquel es magnético, así que ahora incorporamos otro, a través de Marcela, otro tema más, que es el magnetómetro. Es la variación del magnetismo dependiendo de cuánto campo magnético se le ponga acá. Entonces nos dice si las partículas son paramagnéticas, son diamagnéticas, son ferromagnéticas, etcétera, etcétera. Y uno puede tener alguna noción más de estas cosas. De esto se saca la distribución de tamaños, y de esto también, los espectros ópticos también se sacan la distribución de tamaños. Fíjense que en la distribución de tamaños era necesario poner nanopartículas de níquel huecas para tratar de corregir un poco el verdadero espectro. Acá habíamos avanzado bastante en cuanto a la circulación, porque estas partículas no tenían esa absorción en el visible, era más complicado, pero igualmente ya con la incorporación de Jessica, de David y de Joaquín se pudo hacer esto. Fíjense que acá también se incorporó difracción de electrones, para ver cómo eran los tamaños, cómo eran la parte cristalográfica de las partículas, etc. Así que cada vez, yo me he dado cuenta que nos metíamos cada vez más en algo más pantanoso en cuanto a lo que uno sabe, pero por supuesto, si uno amplía el espectro de aparatos y de gente, uno puede seguir trabajando. Esto se hizo lo mismo con partículas de hierro. Partículas de hierro, se hizo lo mismo. Y bueno, y estábamos ya muy dulces en ese momento, y decíamos, bueno, ya tenemos mucha gente en el grupo, mucho conocimiento de algunas otras cositas, qué sé yo. Bueno, vamos a darle a otros elementos, otros metales de la tabla periódica. No solamente salgamos del oro y la plata, ya hicimos níquel, hicimos hierro, bueno, por lo menos teóricamente hagamos. Entonces, teóricamente se calcularon las funciones dieléctricas en la nanoescala, dependiente del tamaño, para distintos metales. En total hicimos, después de unos años de trabajar en esto, hicimos unos 15 elementos de tabla periódica donde están tabulados cómo son los índices de reacción y la función dieléctrica dependiente de la nanoescala, del tamaño de la partícula, para estos 15 elementos que están acá. Por supuesto, algunos son el aluminio, el zinc, el cobre, la plata y el oro, lo tenemos explicado, lo tenemos experimentalmente, el níquel también, el hierro también, y estos no, porque no conseguimos cromo. Creo que el cromo, yo le pedí una muestra a nuestro querido amigo Edmundo, que me dijo, no te doy nada. Bueno. Después me dijo, bueno, sí, te doy algo, toma, y nos dio un pedacito de cromo, y algo hicimos, pero ya era muy, ya el láser ya no estaba andando muy bien. ¿Qué pasó? Pasó que ahora, y ahora van a ver por qué, tuvimos que incorporar otra cosa más a sugerencia de Marcela Fernández Van Rapp, que es los estudios del tamaño de partículas por dispersión, agregación y forma en el laboratorio de luz sincrotrón en Brasil. Ellos siempre van normalmente ahí, ¿sí? Trabajan, nos dijeron, sí, mirá, si
esto lo podemos hacer, qué sé yo, vos dame las muestras, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, cuando estábamos mirando las partículas de cobre, las mirábamos primero, miramos una muestra en una gotita, en el microscopio óptico que tenemos acá, y lo que veíamos era, uno espera ver islas, o una cosa así, pero no veíamos islas, veíamos como cosas ramificadas que estaban así. Acá, esta es una ampliación, y dijimos, qué raro, es basura, pensé. Al día siguiente, Marcela nos llama y dice, che, vi algo raro en el microscopio de fuerza atómica. Vi algo raro, me parece que es basura. ¿Qué viste? Y vi como unas ramitas que estaban ahí. Nosotros también la vimos. Bueno, dice, me parece que son como fractales. Yo no estoy mirando, ¿qué? Fractales. ¿Qué son? Bueno, son disposiciones de cosas, no sé, un montón de cosas, que se van disponiendo en principio al azar, pero por algún mecanismo se empiezan a aglomerar, no de una forma tipo pegoteada, sino de una forma ordenada, digamos, con un cierto orden. Y ese orden es un orden que tiene dimensión fractal. ¿Te parece? Sí, me parece. Sí. Nos convencimos que sí. ¿Qué hicimos? Estudiamos. Bueno, dijimos, bueno, pero ¿será en otros metales también? Sí, con plata, con hierro, se veía. Este es el microscopio óptico, de campo oscuro, que tenemos acá. Esto es en AFM. Y para partículas de hierro, esto es una alfombra. Ya me decían, mirá, ya lo único que veo son estas cosas. Bueno, che, ¿no será que esto se forma por agregación? Bueno, así que hicimos estudiar fractales. Fractales, dentro de los fractales, el famoso efecto Marangoni, que no es el jugador de goma, ¿no? Se llama efecto marangónico, efecto de la mancha de café. La mancha de café, vieron que cuando uno deja una gota de café secándose, uno no acá, un lugar donde se pueda secar bien, vieron que al final se seca y queda como un anillo más oscuro más que el centro. Bueno, eso es porque las partículas, en este caso del café, que se pueden ver, cuando la gota está así, cuando se empieza a secar, la tensión superficial baja y entonces empieza a hacer presión en los bordes de esa gota y la dinámica del fluido de esa gota hace que las partículas se tiendan a concentrar más en los bordes. Por eso cuando se seca uno ve un anillo, una mancha de café anillada. Ese es el famoso efecto Marangoni, que se ve en un montón de lugares. Cuando uno toma vino también, hay un efecto que se llama efecto de las lágrimas del vino, que es un efecto similar que queda en los bordes de la copa. Y todo eso tiene que ver con la famosa fractalidad. Entonces se da cuenta que a medida que uno avanza, uno va diciendo, pero esto no es lo que yo me había metido. Bueno, te metiste, ya está. Entonces, lo que estuvimos viendo es que en el caso de las partículas, por ejemplo, y en muchos otros casos, la forma arbolada que tienen estas cosas tienen un mecanismo que se llama agregación limitada por difusión. Creo que esto se puede hacer en forma simulada. Sí. No lo hicimos. Hagámoslo. Bueno, dale. Sentate a estudiar. Y este mecanismo depende de un montón de factores físicos y de un montón de factores experimentales, digamos. Entonces, esta forma arbolada tiene que ver con lo que se llama la dimensión fractal, que tiene esta ecuación, importa, donde D, sin el subíndice, es la dimensión real de donde vos estás trabajando. Si esto es dimensión 2, 2D, acá hay que poner un 2. Si es dimensión 3, como si es en un líquido, esto acaba un número 3. Y entonces, este número coincidía para lo que se veía en 2 dimensiones, y este número coincidía para lo que se veía en 3 dimensiones. Por eso necesitábamos hacer esta medida exacta. Entonces, cuando la agregación, cuando Marcela medía la agregación, medía cuál era ese valor
de agregación y coincidía con este número para D igual a 3. O sea que las partículas realmente se empiezan a aglomerar, no cuando se secan y están en 2D, sino también se pueden ver que se aglomeran por difusión cuando están en 3D, o sea, cuando están en suspensión en el líquido. Así que se dan cuenta que cuando uno se hace preguntas, cada vez se entierra un poquito más, pero uno va avanzando en su conocimiento y va ampliando su capacidad de visión. ¿Eh? Bueno, y ya después ya veíamos cualquier cosa. Ya después, Marcela, cada vez que sonaba el teléfono, ya me decía, Marcela, ¿qué habrá visto? Y sí, mira, vi una cosa rara, dice, vi que para las partículas de cobre se forman anillos. ¿Cómo se forman anillos? Y se forman así. ¿Son anillos o son huecas? Entonces le pasó el microscopio de fuerza atómica a través de, por ejemplo, bueno, esto es barrido así, por ejemplo, y esto es barrido acá, esto es barrido acá, y el promedio da, digamos, una cosa así. Evidentemente hay dos máximos y en el centro hay un valle. Entonces, no sabíamos si esto correspondía a nanopartículas huecas, o sea, una partícula gorda con un agujero en el medio, o después cuando lo vimos en 3D, parecía ser que eran como anillos de nanopartículas, como partículas que se van agrupando en forma de anillo. Marcela estaba muy segura de que estas montañitas eran, digamos, partículas que se iban aglomerando y se iban agarrando entre sí, por eso no eran muy esféricas que digamos, y se formaba como una especie de ronda catonga, ¿no? Donde en el medio quedaba el agujerito este. ¿No? Basta, Marcela, listo. No investiguemos más porque ahora viene fuerza de Van der Waals, viene toda. No, también hay que ver en qué se hizo. Si se hizo con algún tensionante, una cosa así, hay que ver la fuerza de los distintos, qué sé yo, si se hizo gente con un tensioactivo. Bueno, ella se dedicó a hacer terapia con nanopartículas magnéticas y ya no tuvimos más el microscopio de fuerza atómica y ya una de las patas de la mesa se empezó a caer. Pero fíjense que es importante que cuando uno tiene un objetivo de estudio, tratar de encontrar instrumental y gente que esté dispuesta a trabajar con uno, que también es difícil eso porque a veces no están en la misma línea. Pero creo que supimos sacar jugo de esa feliz conjunción. Tanto fue así que ella fue invitada a dar una charla en la Sociedad Argentina de Microscopía en Bariloche en 2016 y contó todo esto con un mayor número de detalles, digamos, que acá no vamos a hacer. Bueno, ya terminando, digamos, avanzamos un poquito más con el microscopio electrónico de transmisión que tiene ITEC. ¿Cómo encontramos a Alberto Caneiro? Bueno, también de una charla cuando en física, bueno, ya está instalado, todavía falta un poquito, hay que alinearlo un poco, pero ya pueden empezar a ofrecemos a los posibles usuarios, qué sé yo, y otra vez ahí con Marcela, paso adelante, hola Alberto, ¿cómo te va? Mira, tenemos esto, venga. Bueno, y ahí empezó una colaboración muy grande. La verdad que Caneiro se ha portado muy bien, porque nos hizo, digamos, todos los estudios de las partículas que nosotros hacemos. Una cosa importante de esto es que cuando uno va a un microscopio electrónico, normalmente, si uno tiene si es rutinario, uno dice, hacer también. Pero en el caso en este caso, nosotros íbamos a ITEC y nos sentábamos al lado de Alberto, él manejaba todo y entre los dos decíamos, me di eso, a ver, fíjate esto, ¿no? Se veía grande. Cuando había algo interesante, por ejemplo, como el caso de las nanopartículas de aleación aluminio-cobre que hicimos con la gente de Tandil, las nanopartículas se forman finalmente, sacamos después de estos estudios, como si fuese una pelota de óxido de aluminio, o sea, de alúmina, con incrustaciones de cobre. Cuando se arma la pluma de la ablación, se arma un bodrio bárbaro y por distintas
cuestiones termodinámicas, se forman estos bolones donde la parte más blanquita es cobre, está puesto acá, y la parte verde es la parte que contiene el aluminio. Que también este EDS se hizo en este microscopio electrónico. Es un microscopio electrónico de última generación que también supimos aprovechar y gracias también, hay que decir, a la generosidad de Caneiro, que cada vez que lo llamábamos, Lucy lo llamaba y decía, ¿tenés, Alberto? Sí, vení tal hora, y nos daba un turnito, qué sé yo, porque ustedes saben que entrar a ITEC es medio complicado, pero podíamos entrar. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre. En algún momento, este microscopio que fue comprado por IPF, YPF dijo, bueno, ahora yo quiero ver toda la parte de vaca muerta, y entonces el 20% que este microscopio estaba destinado al uso genérico, por ser un instrumento del Sistema Nacional, se empezó a reducir. Es decir, no se redujo el 20%, lo que se redujo fue la capacidad de pedir turnos. O sea, por ejemplo, el 20% era, te doy un turno los días viernes. Los días viernes él no trabajaba para ITEC, trabajaba para los que le pedían. Trataba el turno peor que los médicos. No, y ahora después se había desaparecido. Y después ya directamente desapareció. Es todo trabajo para. Entonces, por eso es importante que estos tipos de equipos, las instituciones, existentes, sí, CONICET, agencias, empiecen a tener algún programa de generar este tipo de instrumental, pero de uso amplio. Normalmente, por supuesto que hay de ese tipo de instrumental, pero son instrumentales que son pedidos por un cierto grupo de centros y en general está abocado a esos grupos de centros. Y si uno ve de afuera, como nosotros estamos acá, que somos de afuera, y salvo que conozcas a la persona, es complicado. Pero se pudo hacer bastante bien. Bueno, y ahí más o menos terminó la parte digamos, de las aleaciones. Bueno, y esto, ¿qué pasó? Un día viene Jessica y dice, yo leí un trabajo donde siempre hacemos las nanopartículas, pero hay gente que las hace más chiquititas, hay cosas más chiquititas que son interesantes. Se llaman cluster, que son pocos átomos. Podemos hacer algo que los hace en forma química, vino y nos dijo. Y si probamos con nosotros, todavía funcionaba el láser de Fenton, por eso les hablo de una conjunción de instrumentos. Y yo me acuerdo que le dije, ¿te parece, Jess? A ver, empezar con algo más chiquitito, pero no sabemos nada, no, pero sí, qué sé yo. No. Lo hicimos, entonces, entre ella y Lucy se encargaron de generar esto. Se centrifugaban las soluciones que había, una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas. Y por lo menos 2 veces. Muchas. Bueno, muchas, y la centrifugación es cada vez más fuerte, y entonces el sobrenadante se sacaban las más chiquititas, se volvía a centrifugar, etcétera, etcétera. Finalmente, la intención era que estos clústeres tenían una propiedad fotocatalítica importante, así que tuvimos que medir, ella se encargó de medir la fotocatálisis de estas partículas con azul de metileno, pero teníamos que ver a ver si había realmente tan chiquititas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando la partícula decrece en tamaño, los niveles de energía ya no son bandas, sino que empiezan a desdoblarse, tendiendo a que finalmente, si llega a ser un átomo, tenés los niveles de Bohr. Pero acá, en el medio, digamos, en esa transición, los niveles son como los niveles de las moléculas de colorante que nosotros habíamos trabajado hace muchos años. Acá se habla de bandas de energía, acá se habla de homolumo, de los niveles más altos y más bajos, ocupados y desocupados. Y entonces, en esa transición, esas transiciones, lo que hacen es generar picos de fluorescencia que son directamente proporcionales. Tienen que ver
con el ancho de banda. Perdón, con el bandgap, con el ancho de la banda prohibida. Y ese ancho de banda prohibida tiene que ver con este número. O sea que puede haber una relación más o menos directa entre los máximos de fluorescencia y el número de átomos que había. Entonces dijimos, bueno, hagamos un espectro de fluorescencia usando el espectrofluorímetro que tenemos nosotros, que ahí somos cancheros, y lo hacemos. Entonces, ya lo hicieron y dio este espectro. Empieza en 250, se excitaba con 220, llega hasta 650 y se veían picos de fluorescencia. Bueno, empezamos a hacer estas cuentas y nos encajaban justo. Después, cada vez los picos se van achicando más y se generaba toda una banda que se podía ver como luz fluorescente. Hicimos esta cuenta y estos picos, estos números, AG2, AG3, o sea, esto es plata con 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, caían justo en esta curva dependiente de la inversa de un tercio. Nos olvidamos del resto, pum, mandamos a publicar un trabajo. Nos agarra el resto. Miren, señores, acá en la comunidad de los clústeres no aceptamos medidas. Eso que ustedes pusieron acá es una medida, es una ecuación que sale de un modelo de jelly, de un modelo de gelatina, que a veces funciona y a veces no. Es más, funciona solamente para pequeños átomos. Ya más de 20, más de 15, ya no se lo voy a creer. Leímos otra vez otro trabajo que lo usaba hasta 100. Le dijimos, el trabajo tal funciona hasta 100. Ah, ese es otro trabajo. Ustedes no. Y además, en la comunidad, yo me acuerdo, en la comunidad de... Creemos que el referee fue Marcikovsky. Sí, creemos que acá en la comunidad de los, ¿cómo se llama? De los clusteristas, le creemos al microscopio electrónico. Así que usted me tiene que mostrar una foto del microscopio electrónico de 2 átomos, 3 átomos, y ahí pueden volver a enviar el trabajo para evaluar. ¿Cómo vemos 2 átomos, 3 átomos? Justo en ese momento, Diego Muraca en Campinas dice, mira, acá en el Laboratorio Nacional de Nanociencia en Campinas se compró un microscopio electrónico. Por supuesto fuimos a nuestro amigo de Intel, nos dijo, 2 átomos, 3 átomos, yo te veo partículas que no llegan. Este microscopio sí llegaba. Le dijimos, mirá, en Campinas tienen un titán. ¡Oh! Tienen un titán, vayan allá. Listo. Bueno, no fuimos nosotros, le dimos la muestra a Diego. Diego dijo, bueno, yo tengo que ver si me tengo que poner canchero. Él manejaba no este, sino otros. Y logró ver los clústeres de átomos que están por acá. Logró ver nanopartículas en formación. Estas son como nubes de nanopartículas. Y acá, no las van a ver allá por si se acercan, acá hay nanopartículas que ya empiezan a colapsar, digamos, y empiezan a generar los planos de Bragg, ya en forma cristalina. Entonces estaba claro que esto es como más o menos como el universo, cuando estaban todos los átomos negros, entonces empiezan a aglomerar, empiezan a hacer las estrellas, empiezan a hacer las galaxias. Fíjense que este tamaño son 5 nanómetros, la barra es 5 nanómetros, y estos son 2 nanómetros, así que tenía una muy buena resolución. Con ese resultado, volvimos otra vez al trabajo. Bueno, y el trabajo finalmente, creo que estaba acá, salió publicado acá en Scientific. Que ahí nos dijeron, bueno, ahora sí, le creemos, yo qué sé cuánto. Bueno, muy bien. Está aprobado. Ahora tiene que pagar, es un open access. Bueno, la verdad no tenemos. Bueno, en realidad eso se lo dijimos antes de que lo aprobaran. Te decían, usted si tiene algún problema, empezaba así. Lo evaluamos. Una vez aprobado, le llegará el aviso de dónde tiene que hacer el depósito, de los $1.500. Eran $1.500. Sí, en ese momento, ahora cuestan 5.000. Sí, eran $1.500. No tenemos. Bueno, pero
¿qué podemos hacer? Bueno, mire, dice, hay una posibilidad de reducir ese número. Si ustedes lo solicitan justificadamente. Bueno, ¿y a cuánto se puede reducir? Y a la mitad. Sí, bueno. Bueno, pero entonces tienen que justificar bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, eso era pandemia. Sí, pandemia. Se Creo que le sí. mandó le pedimos a No, Macaño. Macaño. A Macaño de CONICET, Patricia. Patricia Macaño, que nos dijera en CONICET, a ver, cuánto era, oficialmente, cuánto nos daban de dinero en el subsidio del proyecto. Le mostré el PIB, era lamentable, no llegaba, qué sé yo, $300. 300 Y nos dólares. pasó el precio en pesos. Entonces, hacemos eso y le pasamos la cotización del dólar y qué sé yo. Y Era creo una que daba lágrima. $300. Una carta muy qué cosa, muy llorosa. Le dijimos, mire, muy importante para los investigadores jóvenes que esto se publique, porque Nature es una cosa especial, va a dar y nuestro presupuesto es de $400 para todo concepto. O sea, no podemos de eso derivar 1.500, ni 700, ni nada. Y creo que le mandamos el sueldo nuestro, dólares. Sí. Creo que al día siguiente dijeron, aprobado. El waiver. El waiver, ya tiene el waiver firmado por, no sé cuánto, no por Joe, sino por, bueno, cuando estuve mirando lo de osciloscopio Tektronix, el tipo este que lo miraba, le miraba todos los circuitos, qué sé yo, llega a la parte de atrás y dice, mirá, dice, acá está chequeado por Joe. Es el mismo Joe que hace todo siempre. Siempre que verifica todos los aparatos. Un tipo que se llama Joe. ¿Quién es Joe? ¿Quién es? No sé. Joe, dice Joe. Dice, me quedo tranquilo, decía, irónicamente. Bueno, así que lo firmó el redactor en jefe y logramos tener nuestro Open Access gratis. Creo que después intentamos otro y no me acuerdo qué pasó. Pero un capítulo. Ya nos dijeron, no, ustedes otra vez. El capítulo. También. En el capítulo también. O sea, copiamos esa carta al editor antes. Pero ya Luego está dijo, animado, estamos llorando mucho. sí, ya, 2 meses. funciona. Ya no nos da para llorar. Bueno, nada, eso es todo. Simplemente les quería mostrar cómo la recopilación de los instrumentos y de la limpieza de la oficina nuestra, que todavía no está limpia, le falta un montón, no entren ahí porque es un desastre. Bueno, surgió esto que es una recopilación de algunas cosas que se hicieron, no tan necesariamente es incompleta, cosas que no se pueden poner en este tiempo, pero nada, les quería comentar que siempre es importante empezar a ver que cuando uno tiene un objetivo para estudiar, bueno, hay que armarse de gente, paciencia, instrumentos y gente que quiera colaborar y estudiar. Y uno también tiene que estudiar bastante para estar, digamos, al alcance de todo. Es complicado, pero uno en el proceso crece. Muchas gracias.